Estimados telespectadores de todo el territorio nacional, bienvenidos a su programa Detrás de la Verdad de este lunes 17 de marzo. El gobierno nacional, a través de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, ha convocado a un diálogo nacional este martes 18 de marzo a las 9 de la mañana. El escenario es la Casa Grande del Pueblo. Se está convocando a los sectores políticos con representación en la Asamblea Legislativa, se está convocando a los líderes de los partidos políticos con representación en el Tribunal Supremo Electoral, se está invitando al presidente del Senado, al presidente de diputados, al presidente del Tribunal Supremo Electoral, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y a actores políticos para garantizar la realización de las elecciones presidenciales marcadas para el próximo 17 de agosto, 9 de la mañana, Casa Grande del Pueblo. Es la cita marcada por el gobierno nacional. Luis Fernando Camacho ha anticipado que no va a asistir a la convocatoria. Tuto Quiroga se ha limitado a señalar que las declaraciones de Marianela Prada reflejan y demuestran que el presidente Luis Arce no va a buscar su reelección presidencial. Pero vamos a escuchar la convocatoria realizada por la autoridad de gobierno. Asimismo, nos satisface coincidir con el presidente de la Cámara de Senadores en la necesidad e importancia de esta reunión. Por ello, hemos decidido, como gobierno del pueblo, convocar a un encuentro por la estabilidad y la democracia en nuestro país rumbo a las elecciones generales de agosto de 2025 para este martes 18 de marzo a las 9 de la mañana en la Casa Grande del Pueblo. A este encuentro están siendo invitados el presidente del Estado en la participación, vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, presidente del Tribunal Supremo Electoral, presidente de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados, jefes de bancadas de las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, máximas autoridades de las organizaciones políticas reconocidas ante el Tribunal Supremo Electoral y máximas autoridades del órgano judicial. El objetivo de este encuentro es asegurar las condiciones políticas y materiales para que la democracia no sea amenazada, para que el cronograma electoral no sea interrumpido y, por lo tanto, las formas de reproducción de la democracia no sean destruidas, porque consideramos que ese es el ejemplo que debemos dar a nuestras hijas y a nuestros hijos más allá de las diferencias y los colores políticos. Y este objetivo, tal como en enero pasado sostuvo nuestro presidente Lucho Arce en el marco del inicio de la celebración de nuestro bicentenario, busca asegurar las condiciones para que concluyamos nuestro mandato y el siguiente gobierno empiece sin mayores tropiezos, dando seguridad, dando certidumbre y esperanza a nuestro pueblo boliviano. Tenemos posiciones distintas y hasta antagónicas en muchos temas, pues representamos intereses diferentes. Pero al mismo tiempo estamos obligados y convocados por responsabilidad con nuestra patria y con el pueblo boliviano a llegar a acuerdos mínimos en momentos en los que peligra nuestra democracia. Muchas gracias. Así es la convocatoria a diálogo nacional que ha hecho la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. Camacho dijo que no va. Tuto Quiroga se ha limitado a señalar que esta es una declaración de la ministra que confirma que Luis Arce Catacora no será candidato a la repostulación. Pero bueno, hemos invitado la noche de este lunes aquí en los estudios de la red de TV al doctor Otto Richter. Queremos conocer cuál es su análisis, una convocatoria a diálogo nacional para este martes 9 de la mañana en Casa Grande del Pueblo. La ministra dijo: buscamos garantizar la realización de las elecciones judiciales, elecciones presidenciales más bien,
para entregarle al próximo presidente el gobierno nacional. Doctor Richter, buenas noches. Gracias por atender nuestra invitación. Muy buenas noches, Junior. Un saludo cordial a todo el pueblo boliviano que nos está viendo y escuchando. Agradecido por la entrevista. Bueno, en primer lugar, tenemos que partir de algo que se está haciendo tarde y que no tendrá absolutamente ningún efecto. Lo único cierto de todo esto es que la ministra Marianela Prado ha confirmado ante todos los medios de comunicación que el gobierno de Luis Arce Catacora está tirando la toalla y lo único que quiere es irse de una vez y asegurar que, bueno, hay una transición y se acaba la historia. Pero resulta ser que los problemas del país no solamente son las elecciones que tienen que llevarse a cabo el 17 de agosto, sino cómo llegamos de aquí al 17 de agosto con los graves problemas económicos que estamos atravesando. Cómo llegamos al 17 de agosto sin combustible, cómo llegamos al 17 de agosto sin dólares, cómo llegamos al 17 de agosto con la escalada de precios, la subida de precios del pan, del azúcar, del arroz, de la carne, del pollo, del aceite, del fideo, del tomate, la lechuga, el pimentón, etcétera. No hay. ¿Cómo llegamos al 17 de agosto en un clima, por lo menos llamémoslo político, de tranquilidad? Entonces, eso no nos está diciendo ni está planteando. Simple y llanamente plantea garantizar el proceso eleccionario del 17 de agosto. Y aquí tenemos que ser claros. El país necesita ser pacificado políticamente. Eso significa libertad para todos los presos políticos. Así de sencillo. Libertad para todos los presos políticos. Segundo, establecer las reglas de una vez claras. Evo Morales, ¿puede o no puede ser candidato? Definánlo de una vez. Si no, vamos a estar en conflictos después otra vez con marcha, contra marcha, que lo dejan, que no lo dejan, que aquí la puse y no aparece. De una vez definamos la cancha, marquémosla. ¿Va a haber TREP? No va a haber TREP. ¿Están garantizados los recursos para los votos de los ciudadanos bolivianos en el exterior? ¿Sí o no? ¿Hay la plata de una vez para entregarle al Tribunal Supremo Electoral para que organice las elecciones? ¿Sí o no? ¿Va a convocar a elecciones y cuándo Luis Arce Catacora? Pues puede lanzarla a la convocatoria ya. La ley dice un plazo mínimo de 120 días. No dice que la puede lanzar, que está prohibido lanzar a los 125, a los 130 o a los 140 días. Puede hacerlo de una vez para descomprimir, aunque sea el tema político partidario, que no hayan presos ni perseguidos políticos de ninguna naturaleza y de ningún lado. Ahora, doctor, es importante, usted dice garantizar. El gobierno ha dicho queremos garantizar las elecciones, queremos entregar al próximo gobierno el mando del país. ¿No considera que debían o debieran asistir los representantes de los partidos políticos? Porque por lo menos en la convocatoria no habla de los créditos la ministra de la Presidencia, habló de garantizar la realización de las elecciones presidenciales. Se ha convocado al TCE, al TCJ, al presidente del Senado, al presidente de diputados y a los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa. Así es, porque es que escúcheme, ya el gobierno, yo no sé qué está haciendo, pero debería ser una cumbre con los partidos políticos, por supuesto, para solucionar o buscarle soluciones a los problemas del país. Pero está convocando al diálogo y Camacho dice que no va, digamos, si Camacho es uno de los que tiene representación. Es que el diálogo es solamente, si usted la escucha a la ministra, para garantizar el proceso eleccionario. A ver, ¿cómo no va a garantizar el proceso eleccionario si las elecciones están establecidas en la Constitución? El gobierno es el obligado a entregar los recursos al Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral a administrar las elecciones, punto. Doctor, pero el Tribunal Supremo ha pedido leyes y sucede que ni los evistas, ni los arcistas, ni los camachistas, ni los mesistas han aprobado las leyes hasta ahora. A ver, con leyes o sin leyes, las elecciones tienen que llevarse a cabo. Así de sencillo, está en la Constitución. No hay el drama
es que no puede autoprorrogarse este gobierno, así de sencillo, y debería garantizarnos ya las elecciones con la convocatoria al proceso electoral, punto. Yo no sé cuál es el misterio. El año 85 vivíamos una crisis muy parecida a la actual, no tan grave, de verdad no tan grave en la época de la UDP, era la época de la hiperinflación, pero no había hiperdesabastecimiento como hay ahora, y se llegó a un acuerdo político entre todas las fuerzas políticas. Recuérdese usted que en contra de la constitución de aquel entonces se autorizó, se aprobó que Jaime Paz Zamora pueda ser candidato a la presidencia. Entonces, yo no sé cuál es el problema en estos momentos. Lo más importante para garantizar un proceso electoral con cierta tranquilidad es la libertad de todos los presos políticos, de todos, sin excepción alguna. Ahora, doctor, es importante una cumbre, dice usted, donde se garantice dólares, donde se garantice, bueno, dólares por lo menos para el combustible, digamos, no dólares para que tengamos en las calles. Mientras haya dólares para el combustible, digamos que ya nos damos un poco más tranquilos. Necesario hablar del combustible, necesario, no sé si hablar de los créditos, hablar de las elecciones, hablar de lo que van a significar las elecciones presidenciales. Es decir, ¿usted considera que debe haber un encuentro nacional, una cumbre nacional? Porque hay quienes consideran que políticamente hablando no les conviene a la oposición sentarse en estos momentos con Luis Arce. Pero uno se pregunta, ¿y le conviene al país? A ver. Primero, el país necesita encontrar salida, y la salida tienen que tomarla todos los actores políticos en conjunto, todos, sin excepción alguna. Por ejemplo, debería ponerse de acuerdo. Uno, necesitamos cambiar de modelo de Estado. Para cambiar de modelo de Estado, cambiar la justicia, establecer que no haya reelección presidencial, ni continua ni discontinua, otorgar mayores competencias a los gobiernos municipales y gobiernos departamentales, otorgar mayores recursos a los gobiernos subnacionales, etcétera. Necesitamos una asamblea constituyente. ¿El presidente puede convocarla? Sí, que la convoque de una vez. Una cumbre, no un diálogo. Por eso, en la cumbre se defina convocar una asamblea constituyente adicional a las elecciones, que pueda llevarse a cabo de forma paralela a las elecciones generales. Ya tendrá que verse con el Tribunal Supremo Electoral si técnicamente es viable o no para ello. Establecer un mecanismo para que el próximo gobierno, una vez producidas las elecciones, pueda ir fijando políticas que se van a adoptar al día siguiente de su posesión. Por ejemplo, le voy a dar uno, en el tema del combustible, es decir, las elecciones son hoy, gané las elecciones, muy bien señores, a partir del mes de noviembre habrá libre importación y comercialización de hidrocarburos liberada totalmente de impuestos. Entonces, ¿por qué lo hacemos esto ahora, el anuncio? Para que de aquí hasta noviembre, cuando tome posesión mi gobierno, las empresas privadas que desean importar tomen todas las previsiones, hagan sus tanques de almacenamiento, sus centros de distribución logísticos, negocien con los surtidores a lo que le van a vender, etcétera. ¿Qué voy a hacer con el dólar? Vamos a establecer un precio flotante del dólar a través del bolsín, o vamos a mantener un precio fijo que nadie cumple. Entonces, establecerlo ya con claridad, ir fijando. Pero no se puede aprovechar esta convocatoria a diálogo para hablar de estos temas, doctor, porque si se sientan a dialogar, no es que es una agenda cerrada, también se pueden levantar y se pueden ir, digamos, ¿no? Claro, debería tocarse, pero lamentablemente yo no le veo el patriotismo de todos estos ciudadanos. Habla de los políticos. Por eso, de todos, del gobierno y de los invitadores y de los invitados. Pero deberían sentarse, dejando de lado las diferencias. Obviamente deberían sentarse y pensar por una vez primero en el país. Los bolivianos están sufriendo, el pueblo está sufriendo en estos momentos, sufrimos. ¿Sabe qué? Los alimentos están cada vez más caros y algunos incluso escasos, casi no hay. Comprar carne en el mercado se ha convertido en un lujo para la mayoría de los bolivianos. No pueden ya ahorita la sopa la hacen como se hacía antes con la choquizuela,
y la hace a la... Igual ha subido, ¿no? Por eso, pero la choquizuela da por lo menos para unos 6 herbores. Entonces, ya para el gusto, no es más. El gobierno tiene que darse cuenta, no podemos vivir así, no se puede frenar las exportaciones, no se puede bajo ninguna circunstancia prohibir la biotecnología, hay que impulsar el desarrollo de este país, establecer normas claras de respeto a la propiedad privada. Bueno, yo no le veo de verdad, honestamente, que en esta reunión vayan a poder sacar algo en limpio. ¿Deberían intentarlo, usted cree? Deberían. Mire, medidas hasta sencillas. Una amnistía y un indulto para muchos de los presos que están en las cárceles con el problema de hacinamiento y lo que nos cuesta, ¿no? Darles todos los días prediarios, expulsar a los presos extranjeros, por ejemplo, como lo hace Chile, ¿no es cierto? Lo detienen un boliviano y al día siguiente lo deportan a Bolivia si el delito no tiene vinculaciones con la vida, digamos, no ha sido un asesinato, un homicidio, una violación. Entonces, para los demás delitos, expulsarlos y establecer sello rojo por 5 años, 10 años, no sé, lo que le falte la sentencia, alguna forma. Pero algo hay que hacer, por lo menos de lo más chico, empezar a ahorrar desde el gobierno, decir, ¿saben qué, señores? No contratemos más funcionarios públicos, ahorremos el gasto corriente, que sea, ¿sabe qué? Que ya no hayan cuñapeces, pan de arroces, empanadas, ni refrigerios en los ministerios, viceministerios. En esa reunión deberían invitarle agüita, digamos, ¿no? Agua y nada más. Y de repente mate coca para los que van del oriente, digamos, nada más. Doctor, usted es un crítico a la gestión, al modelo del MAS, pero ¿usted cree que los políticos de una vez por todas deben dejar de lado sus diferencias, sentarse a dialogar, decirse sus cosas y finalmente sacar adelante este país? Porque, bueno, no sé si alguien cree que así como están las cosas, Luis Arce podría ser reelecto. Es decir, hay muchos políticos, como usted dice, que no están pensando en la patria, están pensando en sus intereses y parece ser que quieren fundir más de lo que ya está, digamos, el gobierno de Arce, y frente a eso la gente finalmente es la más fundida, ¿no? Incluso, a ver, yo le diría a Luis Arce, si me permite darle un consejo, claro que sí. ¿Sabe qué? Vótelos a todos sus ministros, convoque a 5 o 6 personas de primera fila a nivel nacional, para sus ministros, y haga un gobierno de emergencia nacional que se dedique única y exclusivamente a buscarle soluciones a la crisis de hidrocarburos y de dólares, nada más. Olvídese de reelecciones, de publicidad, de propaganda, de todo lo demás, y dedíquese por lo menos a hacer eso, garantizarle la canasta familiar al pueblo, a los ciudadanos, y que se lleven a cabo las elecciones con la mayor tranquilidad posible, sin sobresalto. Mire, yo tengo mis temores de que la próxima elección, una vez salga la convocatoria, van a empezar conflictos, y van a empezar conflictos porque se habilita o no se habilita un candidato determinado. Van a haber marcha contra marcha, bloqueo otra vez al fósforo, cuando todo esto lo podemos evitar de una buena vez por todas. Ahora, doctor Ritter, usted es un cruceño de cepa, digamos. En las últimas horas, don Samuel Doria Medina ha realizado declaraciones. Yo no sé si ha sido un lapsus, no sé si ha sido su sentir, digamos, Samuel es del occidente, está enraizado en Santa Cruz como muchos, digamos, que vienen a invertir y a hacer ya su vida en el oriente. Pero Samuel ha dicho en las últimas horas que se quedó sin la soga y sin la cabra por haber elegido a un cruceño como su candidato a la vicepresidencia en 2009, dijo. A ver, vamos a escuchar estas declaraciones y luego le pregunto cuál es su opinión, por favor. Ese es un tema que primero hay que definir en la unidad del candidato a presidente, y una vez que se defina eso, el siguiente paso será elegir el candidato o la candidata más apropiado para conformar un binomio. He tenido una experiencia en una elección, yo nombré a un candidato cruceño, y por esa razón me quitaron el apoyo que yo tenía en La Paz y en el Alto. Y como a mí me quitaron apoyo, le quitaron apoyo al cruceño y me quedé sin soga ni cabra. Entonces creo que es una decisión muy importante que hay que consultar. Habrá que ver si es alguien del oriente, occidente, varón, mujer. En fin, yo creo que tiene que ser alguien fuera del... ¿Cuál es su opinión, doctor? Es una declaración vertida este domingo en el municipio de Cotoca, la red Unitel, donde
El señor Samuel Doria Medina dijo que se quedó sin la sogra y sin la cabra por haber elegido un cruceño como su candidato a la vicepresidencia. Yo creo, a ver, que el pobre Carlos Dabdú fue el que se quedó sin soga y sin cabra, porque Carlos Dabdú iba a ser candidato a la gobernación en Santa Cruz. Lamentablemente el que perdió fue Carlos Dabdú. Y con esta declaración ahora Samuel Doria Medina se queda sin soga, sin cabra y sin chivo. Así de sencillo, no va a tener absolutamente nada en Santa Cruz. Y yo quiero decirle a Samuel y a todos que es una mentira aquella de que en el occidente del país no se vota por un cruceño. Eso es absolutamente falso. Recuerde usted, querido compatriota, cuando el general Banzer era candidato a la presidencia en todas las elecciones, pero en todas, absolutamente en todas, ganó en La Paz, pero ganó por tonda. O sea, es mentira aquello que nos han dicho en los últimos meses, años, que el Colla no vota por el Camba o que el Camba no vota por el Colla. Son mentiras y son burreras. El boliviano va a votar por el mejor candidato o candidata que le presente un programa para salir de la crisis, independientemente si nació en La Paz, en Oruro, en Potosí, en Tarija, en Tangamandapio o donde sea. Ahora, doctor Ritter, ¿usted cree que es un error político, electoral? ¿Usted cree que Samuel ha cometido un lapsus? ¿Usted cree que Samuel debe pedirle disculpas a Santa Cruz? Pues usted que tiene gran parte de sus inversiones en Santa Cruz, pero dice que perdió la soga y la cabra. Usted dice que va a perder hasta el chivo por haber puesto a un cruceño como su vicepresidente en 2009. A ver, primero, yo no creo que sea un lapsus. Yo creo que le ha salido del fondo del corazón a Samuel. Lamentablemente está equivocado. ¿Qué puedo decirle? Está totalmente equivocado. Esa es su forma de pensar. Es la que lo va a llevar al fracaso en estas elecciones. A ver, Samuel, vamos a partir de un principio. Samuel fue asambleísta constituyente. Fue el único asambleísta constituyente de la llamada oposición que fue a sesionar a Oruro. Recuérdese usted, y aprobó la Constitución. Samuel. Samuel ha sido parte de todos los gobiernos del MAS y del de Yanine. Samuel ha sido candidato varias veces. Y Samuel es vicepresidente de la Internacional Socialista, o sea, es socialista, es de izquierda. Entonces, obviamente, Samuel no representa un cambio. Bolivia necesita un cambio de modelo, un cambio de gobierno y un cambio de modelo político. Necesitamos recuperar la libertad, la democracia y la justicia. Ahora, ¿usted considera que Samuel le debe unas disculpas a Santa Cruz? ¿Le debe una disculpa a los cruceños, doctor? No, yo siempre digo como cruceño para que duela pues la patada y que ver de qué burro viene, ¿no? Y obviamente a mí no me interesa lo que diga o no diga Samuel. Para mí no tiene sentido. No me va a hacer ni más rico ni más pobre, ni más importante ni menos importante, ni más bonito ni más feo. No me hace nada lo de que diga Samuel. La verdad, es una soncera lo que ha dicho, pero bueno, pues hay que dejarlo. Cada cual es libre de expresar lo que quiera y lo que crea. Obviamente él tendrá que responder y ser responsable de lo que ha dicho, y con lo que ha dicho yo creo que ya perdió la elección en Santa Cruz si es que es candidato. Es decir, ¿usted considera, doctor Ritter, que es intrascendente si pide o no pide disculpas? Ahora, ¿esto le puede pasar una factura política a Santa Cruz? Porque los cruceños son muy defensores de su tierra, ¿no? A ver, ya hay dos candidatos por los cuales Santa Cruz no va a votar. Manfred, que nos dijo Cunumi, pueblerinos y provincianos, no sé qué más, y Samuel ahora, que nos dijo que se quedó sin soga y sin cabra por llevar un cruceño. Entonces, son dos precandidatos que ya decidieron, solitos, perder en Santa Cruz. Ellos lo han decidido. ¿Qué le voy a hacer yo? ¿Usted considera que son... Se le decía a Carlos Mesa que era un comecamba, digamos? ¿Usted cree que hay cierta animadversión contra el ciudadano cruceño? A ver, siempre... ¿O es que Samuel apuesta por el occidente, digamos? A ver, el problema es que siempre ha habido
collas que no quieren a los cambas y cambas que no quieren a los collas, siempre, ¿ya? Pero esos grupos son minúsculos, ¿ya? Son minoritarios. La gran mayoría, ¿ya?, de los ciudadanos de este país amamos a Bolivia y queremos que todos los bolivianos nos vaya bien, ¿ya? El gran problema es que lamentablemente tanto en el occidente como en el oriente hay personas que en lugar de pensar en Bolivia y pensar en la patria, piensan en chiquitito. Y eso obviamente no lo vamos a cambiar. Alexander Solzhenitsyn, Premio Nobel de Literatura, en su libro Un día en la vida de Iván Denisovich, dice: la ciencia ha avanzado mucho, pero no ha inventado proyectiles para perforar cabezas de adoquín. No hay hasta ahorita eso. La ciencia no ha llegado a eso. Gracias, doctor Richter. Le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación. Buenas noches, muchas gracias. A usted las gracias, buenas noches. Vamos a una pausa y seguimos con más. No se vaya. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Si tienes una facilidad